Buenas tardes, mi nombre es Eder Jesús Contreras Mena, soy alumno de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera Ingeniero Forestal. Esta presentación se hizo con el fin de dar un repaso sobre los temas que hemos visto en la materia de epidometría. Epidometría es impartida por el Dr. Jorge Méndez González. Primero que nada, veremos una breve introducción sobre lo que es la epidometría para comprender un poco mejor los temas. La epidometría es una rama de la ciencia forestal que se encarga de la medición y el análisis del crecimiento de árboles individuales y poblaciones forestales. Con la información que se recopila, se utiliza para establecer planes de manejo forestal, identificar áreas degradadas o en peligro y diseñar programas de reforestación y restauración. El primer tema que veremos son las parcelas permanentes. ¿Qué son las parcelas permanentes? Son áreas de terrenos en los bosques naturales o artificiales que se establecen con el fin de generar información sobre la dinámica y el comportamiento de los ecosistemas forestales. Estas parcelas se utilizan para investigación y monitoreo y son una herramienta esencial para el manejo sostenible de los bosques y la conservación de áreas protegidas. Objetivos de las parcelas permanentes: dinámica de los bosques, productividad forestal, estructura, diversidad biológica, distribución geográfica, aprovechamiento sostenible, cambio climático, explotación forestal, gestión forestal y modelos estadísticos. Principalmente lo que se busca con las parcelas permanentes es que haya un aprovechamiento y que sea sustentable en los bosques forestales. ¿Dónde establecer parcelas permanentes? Deben establecerse al inicio del estudio antes de comenzar cualquier intervención, ya que si las ponemos después de la intervención, pues no nos daría datos reales a los que deberían de ser. Deben representar adecuadamente el área de estudio, tienen que estar en diferentes lugares según las necesidades y objetivos del estudio, distribuirse al azar a través de los bosques o en diseños aleatorios restringidos o estratificados. Estar libres de interrupciones humanas tales como la agricultura, la urbanización y la tala, ya que si alguna de las intervenciones humanas afecta nuestra parcela permanente, ya no nos daría datos iguales que al principio, entonces nos cambiaría todos los datos levantados. Tamaños y números de parcelas permanentes. El tamaño óptimo para establecer las parcelas permanentes puede variar dependiendo de los objetivos. El número óptimo de las parcelas permanentes depende principalmente de objetivos de la investigación, el tamaño del área y la heterogeneidad del terreno. Para parcelas permanentes tenemos diferentes formas a las que pueden ser utilizadas, como la circular, la cuadrangular, que suele ser la más utilizada en parcelas forestales, y la irregular. Es poco utilizada, pero puede funcionar. Estos son los puntos que debemos de seguir para establecer una parcela permanente. Tenemos que llegar a la ubicación, y si no la tenemos, establecer una ubicación tomando sus coordenadas para volver a llegar. Delimitación, empezar a medir el tamaño de la parcela que queremos tener y después seguir con la delimitación de sus parcelas, que son las que estarían adentro del cuadrante principal, y para después obtener la medición. Lo que podemos medir en una parcela permanente son las distintas especies que se encuentren, la edad, altura de los árboles, el diámetro a la altura del pecho, diámetro a la base, diámetro de copa, altura de fuste limpio, área basal y volumen del árbol, entre otras cosas más. El siguiente tema que veremos es correlación. La correlación lineal es una medida estadística utilizada para cuantificar la relación entre dos variables cuantitativas continuas. La correlación lineal es una herramienta útil en la investigación científica y en el análisis de datos, ya que puede ayudar a identificar patrones y tendencias en los datos,
así como hacer predicciones y tomar decisiones informadas en base a ellos. Estos son algunos puntos importantes en la correlación. La correlación se puede utilizar calculando diferentes métodos, pero el coeficiente de correlación de Pearson es el más común. Este coeficiente varía entre -1 y 1, donde -1 indica una correlación negativa perfecta, 0 una correlación nula y 1 una correlación positiva perfecta. La correlación puede ser engañosa si no se están utilizando datos representativos de la población. Es importante tener una muestra representativa y un tamaño de muestra adecuado para obtener resultados precisos. 3. Solo mide la relación lineal entre dos variables. Si la relación no es lineal, la correlación puede ser baja, incluso si hay una fuerte relación entre las dos variables. 4. La correlación también puede ser afectada por valores atípicos. Es importante examinar los datos en busca de valores atípicos y decidir si se deben ser excluidos o no del análisis. Esto ya dependería de qué tanto nos afecte a nosotros al final de nuestro análisis. 5. La correlación puede ser utilizada para predecir el valor de una variable basada en otra variable correlacionada. Sin embargo, la precisión de la predicción puede variar y dependerá de la fuerza de la correlación. En resumen, una pequeña conclusión sería que la correlación es una herramienta útil para medir la relación entre dos variables, pero debe ser interpretada con precaución y con conocimiento de sus limitaciones y posibles sesgos. Aquí tenemos una imagen donde nos presenta los diferentes tipos de correlación y cómo puede variar. En la correlación negativa perfecta, que es igual a -1, vemos cómo va en caída y todos los puntos se encuentran alineados perfectamente. Y después seguimos con -0.8, donde la correlación negativa se considera fuerte, pero se empiezan a dispersar un poco los puntos. Después tenemos -0.3, que es una correlación negativa débil, y podemos observar que los puntos se encuentran un poco más dispersos. Y después seguimos con 0, que significa una correlación nula, donde vemos que ya no se sigue una línea y todos los puntos se encuentran dispersos completamente. Después tenemos una correlación positiva débil, que sería igual a 0.2, donde los puntos se encuentran dispersos, pero se puede seguir la línea. Y una correlación positiva fuerte, que sería de 0.8, donde los puntos empiezan a unir un poco más, pero siguen dispersos, no siguen alineados. Y una correlación positiva perfecta, que es igual a 1, donde todos los puntos se encuentran alineados perfectamente. Modelos de regresión. Principalmente para comprender este tema necesitamos saber qué son las regresiones. Es una técnica estadística utilizada para analizar la relación entre dos o más variables. Con las regresiones se busca una función matemática que mejor describe la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. Estas variables son las x y las y. El objetivo de la regresión es encontrar la mejor línea o curva que se ajuste a los datos disponibles para poder predecir el valor de la variable dependiente para valores específicos de las variables independientes. Diferencias entre la correlación y las regresiones. La correlación y las regresiones pueden ser muy parecidas, pero difieren en varios aspectos, como por ejemplo en el objetivo. El objetivo principal de la correlación es medir la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. En cambio, el objetivo principal de la regresión es modelar la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Interpretación. En la correlación se interpreta como un coeficiente de correlación que puede ser positivo, negativo o cero, que sería -1, 1 o 0. En cambio, la regresión se interpreta como una ecuación que describe la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Predicción. La correlación no se utiliza para hacer predicciones, mientras que las regresiones pueden ser utilizadas para hacer predicciones de la variable dependiente en función de la variable independiente. Puntos importantes de los modelos de regresión. Los modelos de regresión pueden ser simples o múltiples. Una regresión simple se modela la relación entre una variable independiente y una variable dependiente. Y después tenemos las regresiones múltiples, donde se modela la relación entre una variable dependiente y dos o más variables independientes.
Para construir un modelo de regresión es importante tener un conjunto de datos que contenga observaciones de la variable independiente y la variable dependiente. Este conjunto de datos se utiliza para ajustar parámetros del modelo de regresión. Una vez que se ha ajustado el modelo de regresión, se utiliza para hacer predicciones en conjunto de datos. Es importante evaluar la calidad del modelo de regresión ajustado. La calidad puede evaluarse utilizándose diversos valores medidos. Aquí tenemos los pasos para realizar una regresión lineal. El paso 1 es organizar los datos. Paso 2, obtener las desviaciones de X y de Y. Paso 3, obtener la covariancia XY y restarle sería -1. Los números que tenemos, -1. Y paso 4, obtener la variancia de X. Igual sería restarle -1 a los números que tenemos nosotros como datos. Ecuación de regresión. Después de acabar esto, sustituimos los valores en la fórmula correspondiente y en el paso 5 obtenemos los parámetros de la regresión. Desglosado todo esto quedaría como en la siguiente tabla, donde podemos observar todo lo que habíamos sacado anteriormente. En el paso 6 construimos la tabla ANOVA y aquí en esta tabla podemos ver los ejemplos de cómo es la fórmula de cada uno para obtener más fácil lo que necesitamos. Este es un ejemplo de una fórmula donde y es la variable, beta 0 es el intercepto, beta 1 es la pendiente y x es otra variable. Análisis troncal. ¿Qué es el análisis troncal? Estos análisis implican la medición y evaluación detallada de las características físicas de los árboles, como su diámetro, altura, volumen y calidad de la madera, así como la evaluación de factores ambientales que pueden influir en su crecimiento, como la calidad del suelo, humedad, exposición de luz solar y presencia de enfermedades o plagas. En análisis tenemos diferentes formas y tipos de incrementos. Tenemos el incremento total, que sus siglas serían IT, es el incremento que logra un árbol o masa de árboles durante toda su vida. Su valor corresponde a la altura, al diámetro, área basal y volumen total del árbol o del bosque. Incremento periódico es el incremento que logra un árbol o masa de árboles en un periodo de tiempo dado. Incremento periódico anual es el promedio anual de incremento periódico, también se le puede llamar incremento corriente. Incremento medio anual, que viene siendo el IMA, es el promedio anual de incremento total, también se le llama incremento medio. Incremento corriente anual, ICA, es el crecimiento que logra un árbol o masa de árboles en un transcurso de un año. Tipos de criterio de la madurez. Primero tenemos el turno, que es el número de años correspondiente a aquella edad de un árbol o masa de árboles a la cual se pueden ser aprovechados. En esta imagen podemos ver cómo desde la regeneración hasta el aprovechamiento, todo el transcurso que se lleva. Después tenemos el turno fisiológico, que es el tiempo que transcurre entre su establecimiento y su muerte. Turno cultural, propósito de mejorar el suelo y ser cortado solamente cuando hayan cumplido su función. Turno técnico es aquel en que los árboles o las masas forestales se aprovechan con la finalidad de producir algún producto, casi como principalmente suele ser la madera. Turno silvícola es aquel en que los árboles o masas forestales se mantienen hasta que las mismas tengan la capacidad de producir semillas viables. Turno absoluto es donde en aquella edad de la masa cuando esta produzca mayor cantidad de material leñoso sin tomar en cuenta la naturaleza o calidad de los productos. Turno económico, cuando se produce el máximo rendimiento en ingresos por concepto de venta. Y turno financiero, que es aquel que se obtiene en aquella edad de la masa cuando se produce el máximo porcentaje de capitalización del suelo y del volumen de madera en pie. Y esta es una breve conclusión sobre lo que hemos visto de la epidometría y cómo influye en las diferentes áreas. La epidometría es una disciplina que se enfoca en la medición y análisis de los bosques
y su crecimiento, utilizando técnicas estadísticas y matemáticas para obtener información precisa sobre las características y la dinámica de los bosques. Esta disciplina está estrechamente relacionada con otras materias como la silvicultura, la ecología forestal, la biología y la ingeniería forestal. La silvicultura se enfoca en el manejo y la producción de los bosques, mientras que la ecología forestal estudia la relación entre los bosques y su entorno. En conjunto, estas disciplinas permiten a los expertos de epidometría obtener una comprensión completa y precisa de los bosques, así como su funcionamiento. La información obtenida a través de la epidometría es útil para el manejo sostenible de los bosques, la conservación de la biodiversidad, la prevención de incendios y el diseño de políticas públicas que protejan los ecosistemas. Eso sería todo de mi parte. Esto fue un pequeño repaso de lo que se ha visto en la clase de epidometría a lo largo del semestre. El doctor Jorge Méndez cuenta con su canal de YouTube donde sube videos sobre distintos temas relacionados a la epidometría y que nos ayuda a los estudiantes de apoyo para comprender mejor esta materia y aprender algo nuevo. En la descripción estará su canal para que puedan acceder de una manera más sencilla. Eso sería todo. Gracias por su atención.